Ya son las buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es contar con su presencia en este lugar, en este tiempo. Gracias al Señor por eso. Y qué bueno que podamos reunirnos para poder escuchar la palabra de Dios juntos. Agradezco de antemano el esfuerzo del pastor Antonio, que viene desde lejos, el esfuerzo del pastor Plinio, de Joel, del pastor Néstor. De verdad, muchas gracias por todo su esfuerzo y dedicación, y también a todos aquellos que vienen desde el Pau y de otros lugares de aquí de Venezuela. Gracias por estar aquí. Espero que el Señor siga edificándonos. Para esta próxima ponencia, yo les ruego que por favor se ubiquen en la carta de Pablo a los de Tesalónica, su segunda carta, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 15. ¿Estamos ubicados? Dice así la palabra de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos estás dando juntos acá. Cuánto provecho para nuestras almas, Señor. Gracias por hacernos bien de esta manera. Quiero rogarte una vez más que tu Espíritu nos acompañe y nos dé entendimiento. Y como bien anticipaba el pastor Antonio, que entendamos que tú quieres hablarnos a nosotros personalmente. Usa tu palabra. A pesar de nuestros defectos y limitaciones, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Y si tienes a bien, conforme a tus misericordias, salva a pecadores y edifica, por favor, a los que hemos creído en ti. En el nombre de Jesús, que tú seas glorificado. Amén. Seguimos entonces en nuestra conferencia Hombres Piadosos con el tema del trabajo. Y debemos decir que este tema es un tema teológico, ciertamente, pero es un tema también sumamente práctico y relevante para todos nosotros, sobre todo como hombres. Y como todos se encargaron de dar una definición, en este caso el pastor Plinio y el pastor Antonio, yo aproveché sus definiciones y armé una propia luego de escucharlos a ellos. Y se los voy a leer. Claro, es importante que estemos en contexto, porque definitivamente lo que yo voy a comunicar o la idea de hombre piadoso no difiere de la que ellos ya han comunicado. ¿Qué es un hombre piadoso? Bueno, un hombre piadoso es aquel que ha sido alcanzado por Cristo, que responde a la voluntad de Dios en todo contexto, porque lo ama con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, y que en consecuencia ese hombre piadoso ahora puede amar a su prójimo, comenzando con su primer prójimo, que es su esposa, luego pasando por sus hijos, y ese hombre piadoso entonces, por cuanto ama a Dios, hace todo lo necesario para sostener, cuidar a los que ama.
para sostener y cuidar a los que ama, como Dios el Padre y Dios el Hijo lo hacen y lo hicieron. Eso nos va a ayudar a nosotros entonces a tener un enlace en lo que vamos a hablar ahora con respecto a un hombre piadoso como trabajador. Y algunos pudiesen preguntarse, bien, el pastor Plinio nos dijo la prioridad son nuestras esposas, pero antes está la relación con Dios. Relación con Dios, relación con nuestras esposas, relación con nuestro prójimo. El pastor Antonio nos dijo, ahora es importante la relación con nuestros hijos, que podamos honrar a Dios como padres. Y pudiésemos preguntarnos, ¿y cuándo nos queda tiempo para lo otro? Si estas cosas son lo más importantes. Pero ciertamente debe existir una armonía, mis amados hermanos. Nosotros comunicamos el carácter de Dios cuando armonizamos nuestra vida en todo lo que Él nos dijo que nosotros somos y debemos hacer. Nosotros comunicamos el carácter de Dios, que creo que es nuestro propósito más importante y general, en la medida que nosotros ordenamos nuestras prioridades en función de las prioridades divinas. Así que sí hay tiempo para todo porque Dios lo hizo así y Él nos acompaña. Así que sí vamos a ver acerca del trabajo y vamos a ver que también es de suma importancia para Dios. Y creo que es importante usar este pasaje que acabamos de leer como una base porque nos permite armonizar la esfera del trabajo con el Evangelio y cómo vivimos el Evangelio. Si nosotros queremos y esperamos ser hombres piadosos, necesitamos entender que la piedad no solo se ve los domingos o en las actividades de la iglesia o solamente en nuestro hogar. La piedad es el producto de la obra regeneradora del Espíritu Santo en la totalidad de la persona. En la totalidad. Y por lo tanto, la piedad se expresa claramente en cada esfera en la que se desenvuelve el cristiano. En cada esfera. La piedad entonces abarca por completo la vida del individuo. Por completo. Lamentablemente, no tener una perspectiva bíblica y armónica de lo que es la piedad ha llevado que la vida del cristiano desafine en muchas esferas. Parece que la piedad y la vida del cristiano solo suena bien cuando se desarrolla y se desenvuelve en torno a la iglesia. Somos parte de la iglesia, debemos tener una participación consciente y comprometida en la iglesia local, pero nunca debemos restringir la vida cristiana solo al ámbito de la iglesia. Y esto, que se desestabilice o se desarmonice de esa manera, ha traído sinfines de problemas. Problemas como cuáles: divorcios, hombres que por desafinar de esa manera descuidan sus familias y se divorcian. Hombres que se quedan desempleados y sin tener recursos para mantener a los suyos. ¿Por qué? Porque descuidaron su trabajo. Y un pocotón de más de problemas que lamentablemente traen una mancha o vergüenza al nombre de Cristo. Tenemos entonces, por un lado, el extremo del evangelicalismo religioso que exalta las excesivas e innecesarias actividades de la iglesia, y el otro extremo que habla de apartarse de la sociedad para no pecar haciendo actividades mundanas como el trabajo. Algunos dicen: no voy a trabajar, voy a hacer solamente las cosas de Dios para mantenerme espiritualmente sano, porque por fe el Señor me va a proveer mientras me quedo en la casa todo el día leyendo la Biblia, predicando o visitando y orando por los hermanos todos los días. Suena bonito, ¿verdad? Pero solamente es eso, suena bonito. Eso sería algo como el monasticismo, que intentaban renunciar a lo mundano y material para ser conducidos a una vida de perfección moral, aislados de la sociedad y de sus quehaceres. Vivir una vida contemplativa, solamente pensando en Dios, como si esa fuese la verdadera vida contemplativa. Estos son extremos peligrosos, amados hermanos, que ha llevado a los que se identifican como pueblo de Dios a una decadencia abrupta.
se ha desestabilizado la iglesia por no entender lo que significa ser un hombre piadoso, inclusive en el trabajo. Y esto lo vamos a ver con encabezados sencillos. En primer lugar, vamos a ver el problema que nos presenta Pablo aquí en esta carta, cuando le escribe a los de Tesalónica. Y podemos ver que para hablar del problema, cuando está terminando Pablo su carta, no la termina sin abordar una situación bastante seria que estaba ocurriendo entre ellos. Ve al versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pablo estaba escuchando, había rumores y parece que eran objetivos, era una realidad que estaba sucediendo esta situación entre ellos. Algunos que estaban trabajando en nada. Pero podemos preguntarnos, ¿quiénes son aquellas personas? ¿Por qué dice Pablo que andaban desordenadamente? ¿Qué es andar desordenadamente según este contexto? Recuerden, las palabras encuentran una definición oportuna cuando la vemos a la luz de su contexto. En este caso, ¿qué es andar desordenadamente? No trabajar. Hacen lo que no debían. Eso es, no trabajar. Como dice el pasaje, evidentemente había hermanos que en lugar de trabajar se la pasaban metiéndose en todo. ¿Cómo le llamaríamos nosotros? Eran unos intrépidos, ¿verdad? Salíos. Y de antemano necesitamos reflexionar en lo que significa esto de meterse en todo. Porque ciertamente la Biblia presenta una relación directa entre el ocio y el chisme. ¿Usted quiere encontrar un chismoso? Bueno, solo tiene que buscar a gente sin oficio. Eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Había hermanos que no trabajaban y el tiempo que debían estar usando para trabajar, ¿qué hacían? Lo estaban usando para meterse en todo. A esto es que Pablo le llama andar desordenadamente. Es algo tan serio que, como veremos más adelante, a los que persisten en esta actitud desordenada se les aplica la disciplina eclesiástica. Hermanos, debemos saber que para el que trabaja el tiempo es un recurso muy preciado y por eso, para el que es un hombre trabajador, el perder tiempo en conversaciones vanas, chismes, murmuraciones, vanidades, es echar a perder el tiempo, literalmente. Si usted ha notado que tiene en alguna medida problemas con el chisme, de pasar mucho tiempo metiéndose en la vida de los demás o pensando en la vida de los demás, en conversaciones vanas, es posible que le haga falta trabajo, ocupación. Es posible que le haga falta ponerse a hacer algo productivo para glorificar a Dios. Y cuando yo hablo de trabajar, no estoy hablando de un empleo no más. ¿Por qué? Bueno, porque las amas de casa son de las personas que más trabajan aún sin tener un empleo remunerado como tal. Pero les digo, si Dios le ha dado más tiempo del que usted necesita para cumplir con sus responsabilidades, debe hacer todo lo posible por ocuparse. ¿En qué? Ya hemos aprendido hoy en qué. Nunca será demasiado tiempo para nuestras esposas e hijos. Y si eso está ordenado y todavía entendemos que tenemos tiempo, ocúpate en las cosas que tienen que ver con la promoción del evangelio, del avance del reino de Dios aquí en la tierra. Busque cómo servir, aunque sea sin remuneración. Ofrezca su tiempo como voluntario o voluntaria sirviendo en algún ministerio. Haga lo que sea necesario, pero huya de este peligro del cual advierte Pablo aquí. Había chismosos que se formaban por no trabajar, entremetiéndose en lo ajeno. Hermanos, en últimas, según lo que vemos aquí, trabajar es servir. Y el que no sirve se está exponiendo a malgastar su tiempo en otras cosas que no son de provecho. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta cuando nos acercamos de antemano a este pasaje. Vea lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 hasta el versículo 12. Mira lo que dice Pablo.
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cómo es procurar estar tranquilamente haciendo lo que Dios te mandó hacer? Y una de esas cosas es trabajar. Dice el capítulo 5, versículo 14 de Primera de Tesalonicenses: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No es un estado bueno, natural, que tú permanezcas mucho tiempo sin oficio. No está bien. La palabra de Dios nos habla claramente que la pereza no es un mal fácil de vencer. Hay muchos perezosos. La pereza no se vence fácil, sobre todo cuando se ha sido persistente en ello. Cuando una persona se acostumbra a no trabajar y luego se dispone a hacerlo, se lo encuentra muy pesado. Para todo pone pero. Le duelen los riñones, tiene una hernia, el trabajo le da migraña y tiene un problema de la piel que no le permite pasar calor. Ningún trabajo entonces termina pagando lo suficiente. Nada es suficiente para esa persona y no trabaja. Salir de la pereza es complicado. Los proverbios, de hecho, nos ayudan bastante a identificar al perezoso, que puede ser un ejercicio que nosotros podemos hacer ahora para identificarnos, a ver qué es lo que está o puede estar pasando con nosotros. Vea lo que dice Proverbios 13:4, lo leo para ustedes. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Por otro lado está Proverbios 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. El perezoso se caracteriza en que aún sirviéndose a sí mismo, le cuesta servirse. Hacer las cosas para sí mismo le cuesta. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Sus manos rehúsan trabajar y en consecuencia lo mata. El perezoso se gobierna por sus deseos. Si no tienes deseos de trabajar, ¿saben qué hace? No trabaja. Aun cuando eso represente un perjuicio para sí mismo. Por otro lado, Proverbios 22:13 dice, el perezoso dice: hay un león afuera, seré muerto en las calles. El perezoso se imagina dificultades y peligros basado en su imaginación y no trabaja por eso. Pero imagínate lo que gasto en pasaje, lo inseguro que es ese lugar, ir y venir, que la persona no me cae bien. Hay un león afuera, seré muerto en la calle, mejor no salgo. Qué argumento tan bueno, ¿verdad? Proverbios 26:14. Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso, ¿en dónde? En su cama. Al perezoso le gusta demasiado su cama. Dormir y dormir. Teniendo que levantarse a trabajar, ¿sabe qué hace? Se queda acostado. Proverbios 26:16. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. Los argumentos son fabulosos para justificar su impiedad, su carácter desordenado. Todo lo tiene fríamente calculado. Él tiene muy claro en su mente que la manera con la que está actuando no es pereza, sino que es sabiduría. Sabiduría. ¿Qué le parece? Pero hermanos, recordemos esto. Nosotros somos el producto
de lo que creemos. En palabras más técnicas, como siempre se ha dicho, nuestra ortodoxia define nuestra ortopraxis. Por eso, en el caso de los de Tesalónica, en este contexto de nuestro pasaje, la actitud antitrabajo de algunos hermanos se debía en parte a una percepción teológica acerca de la escatología, específicamente hablando de la parusía del Señor. O en otras palabras más sencillas, su actitud se debía a un entendimiento errado sobre la segunda venida del Señor. Pablo le había enseñado que el Señor volvería, y al parecer algunos interpretaron que eso sucedería en cualquier momento y por eso no tenía sentido trabajar. Si el Señor viene, ¿para qué trabajo? Se parece al proverbio del que el león está afuera. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Tiene sentido entonces este pasaje, porque no vendrán o no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todavía el apóstol Pablo les da argumentos para que ellos entiendan cómo será la venida del Señor y se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es verdad que el Señor vuelve, pero no es algo que pueda suceder en cualquier momento así nomás. Hay cosas que tienen que suceder, que la misma palabra dice. Por lo tanto, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Hermanos, como es obvio, el que no trabaja se encuentra con un problema más temprano que tarde. Y el que no trabaja, ¿qué le falta? Dinero, ¿verdad? Platica. Le falta dinero. ¿Qué hacían estos hermanos cuando tenían que comer, pero no tenían dinero? Se metían en las casas de otros a comer o, escucha bien, exigían que los demás le dieran. Ante esta situación se nos presenta el mandamiento bíblico. El problema, había hombres desordenados. Ya vimos por qué y lo que representaba prácticamente. Ese era el problema, hombres desordenados en la iglesia, que no trabajaban, se entremetían en todo. Y ahora vamos a ver el mandamiento a la luz de las consecuencias que trae el no trabajar, el andar desordenadamente. Versículos 10 y 12 dice: porque cuando aún estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué le ordenaba? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Le está mandando o le está diciendo que promuevan esta actitud y esta consecuencia práctica. Versículo 12. A tales personas, a ellos que andan de esa manera, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, en otras palabras, coman su propio pan. Trabajen y luego coman. En la familia de mi esposa dice que hay que ganarse la sal de la olla, ¿verdad? Hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces tenemos un mandamiento, que enseñen que el que quiere comer, que trabaje. En otras palabras, los mandó a enseñar del trabajo, que trabajen y que disfruten de los beneficios del trabajo. ¿En qué contexto? De la iglesia local. Necesitamos entender que Dios ha establecido que el medio principal por el cual una persona ha de cubrir sus necesidades básicas es el trabajo. Pablo enseña que si una persona no está dispuesta a trabajar para ganarse su sustento, sus amigos, familiares y hermanos no deben suplirle alimento, sino dejarlo que pase hambre para que se dé cuenta de su situación. Eso es lo que dice Pablo. ¿Parece grave? Sí. Pero el trabajo, o mejor dicho, la actitud desordenada de no trabajar y entrometerse en lo ajeno es grave también, muy grave. El verso 12 nos recalca que trabajando tranquilamente o trabajando diligentemente y esforzadamente, pero en paz, coman su propio pan. La Biblia es tajante en cuanto a esto, hermanos. Desde la creación
del hombre, se nos dice que Dios mandó al hombre a labrar la tierra desde la creación. Dios mandó al hombre a sojuzgar y a gobernar la creación. Dios no creó al hombre para que se la pasara durmiendo, viendo novelas o hablando todo el día por las redes sociales o sumergido en la hipnosis de la recreación virtual. No. Desde el principio, el diseño de Dios para el hombre es que trabaje y coma de su trabajo. Por eso es que Pablo puede dar el mandamiento a trabajar descansando en su propia interpretación de las Escrituras y lo que conocía de su Dios. Eso no vino en consecuencia o por consecuencia del pecado. Dios mandó a trabajar antes de la caída. Y cuando vemos la historia necesitamos recordar que hay muchas opiniones en cuanto al trabajo. Hay algunos que ven el trabajo como un mal necesario. Un mal necesario. No lo ven como un mandamiento bueno. Esto ha llegado hasta los círculos cristianos. El trabajo es visto como una maldición. Pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Esa interpretación viene del anhelo de muchos de ganarse la lotería y no hacer más nada el resto de su vida. O como es la actualidad, que una inversión de $1 en algún altcoin, en alguna criptomoneda, suba de manera estrepitosa para no trabajar más. Y tiene ese interés. Mire, en la iglesia medieval, con el imperio de la iglesia romana, también se promovía algunas posturas muy lamentables en cuanto al trabajo. Como ya se lo mencioné, estaba el monasticismo. Aislaban a hombres de la sociedad, entre comillas, al hombre de Dios o al hombre piadoso, para que sea realmente espiritual y llevar a cabo sus ministerios, para que las tentaciones no estén tan cerca. Pero debemos decir que no era la intención de Dios sacar a las personas de la sociedad y aislarlo de sus responsabilidades naturales para que solo vivieran orando, leyendo y meditando, ¿no? Dios hizo a los hombres parte de su iglesia y quizás les había dado en su momento hasta un oficio, pero igual debían vivir en comunidad con los santos, no debían abandonar sus responsabilidades terrenales que fueron dadas por Dios. La expectativa divina en toda la historia es que los hombres vivan para Dios en sus comunidades y trabajos, según el trabajo que estuvieran haciendo cada quien y según los dones que Dios había dado a cada quien. Teniendo como su principal motivación una cosa, la gloria de Dios. Y cosechando el beneficio de trabajar, teniendo como un anhelo amar a su hermano, ayudándolo en sus necesidades. Amar a su prójimo, sea lo que sea que estuvieran haciendo y a lo que estuvieran dedicados. Pero lamentablemente, en ese pasado y ahora se ha fomentado una concepción dualista del individuo. Dualista. Pareciese que hay solamente o algún tipo de personas que solamente viven para la gloria de Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que solamente viven para la gloria de Dios? Los que se dedican al servicio espiritual o eclesiástico. Eso, sí, es lo que da más gloria a Dios. Y están las otras personas que simplemente vivían y viven para subsistir. Los que se dedican a todo lo que era a lo que no era servicio espiritual. A lo del mundo, lo mundano, lo secular se le llama ahora. Años antes de la Reforma, la iglesia todavía vivía sumergida en estas o gobernada por esta perspectiva de dos tipos de vidas. Aquellos que se dedicaban a asuntos religiosos, sacerdotes, monjes y monjas, y aquellos que se dedicaban a las cosas del mundo sin poder dar gloria a Dios tan exhaustivamente como el clérigo o los sacerdotes. Si las personas comunes podían dar gloria a Dios, eran los domingos nada más en la iglesia. Pero entre semanas no era posible dar una gloria a Dios como los otros.
Y como bien decía y usaba de referencia el pastor Plinio, algunos hombres que admiramos, pero en algunas cosas no tanto. Agustín de Hipona tenía una percepción dualista acerca del trabajo. Él le decía al trabajo un mal necesario. Tomás de Aquino decía, la vida contemplativa es simplemente más excelente que la otra. Dicho sea de paso, es importante recordar que para ellos la vida contemplativa implicaba no hacer mucho más y vivir con lo necesario y de las cositas que venían por ahí, pero contemplando a Dios y escribiendo. Pero debemos decir que la autoridad no son ellos, es la palabra de Dios. La Biblia enseña y la iglesia desde sus inicios ha hecho un gran esfuerzo en enseñar a todos que en sus llamados particulares, a lo que Dios te haya llamado, aunque no sean todos en un sentido religioso o relacionado directamente con la iglesia local, pueden y deben glorificar a Dios con todo lo que usted hace y en lo que trabaja, con todo. De manera que nosotros también debemos cuidarnos de la concepción de que el trabajo es un mal necesario, que existe solo para alimentar a la familia. No, la Biblia no habla así. De hecho, Lutero dijo, un error antiguo es aquellos que abandonan el mundo para entregarse a la vida contemplativa, para llevar una vida angelical. Nosotros sabemos que el hombre fue creado para ocuparse en un trabajo y que ningún sacrificio es más grato a Dios que cuando el hombre entiende su llamado y vive para el bien común. Martín Lutero también en su momento decía que la vocación de cada hombre, sea cual sea, es una máscara de Dios. Dios estaba allí, ordeñando la vaca en la lechera, haciendo el pan en el panadero. Era algo digno. William Perkins, él fue uno de los líderes del movimiento puritano y teólogo de Cambridge. Él dijo, en cualquier tipo de vocación, aunque sea barrer la casa o pastorear ovejas, el cristiano puede y debe agradar a Dios y glorificarle. En todo. Es por eso que Martín Lutero dijo, yo me caso para agradar a mis padres, molestar al diablo y fastidiar a la Iglesia Católica, que promovía una conducta dualista. Entonces, mis amados hermanos, si el trabajo no es un mal necesario, alguien pudiese preguntarse, ¿qué debemos entender entonces de Génesis 3, del 17 al 19? Lo voy a leer para ustedes. Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, de plano, e insisto, hermanos, una de las maldiciones del pecado no es el trabajo, sino el trabajo trabajoso. La complicación del trabajo. Ahora, trabajar implica una oposición, como la hierba mala, implica muchas veces incomodidad, como el sudor. Entienda esto. Esta es la consecuencia del pecado sobre el trabajo y por eso hay que esforzarse. Y no es tan fácil como nosotros quisiéramos. El trabajo no es la maldición, sino las dificultades que se presentan al trabajar. El trabajo es un regalo de Dios que ha sido afectado, como todo lo demás, por el pecado. Como todo lo demás, que es bueno también y que Dios hizo. Bueno, hermanos, debo decir que si el trabajo fuera malo, Dios no trabajara. Pero Jesús dice que Él y su Padre trabajan. Juan 15, 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que, mi amado hermano, la voluntad de Dios
es que cada quien trabaje para ganarse lo que come, y el no conformarse a este mandamiento bíblico, el no hacerlo, es un pecado grave. Es algo malo. Es algo con consecuencias tristes. Escuche lo que dice la Biblia en otro lugar. 1 de Timoteo 5:8. Hablando de los esposos y padres también. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y cómo va a proveer para los suyos? Trabajando. El pastor Antonio leyó un versículo anterior que decía que debemos, o los jóvenes debían comportarse piadosamente con los suyos, con sus padres, con sus abuelos. Es el contexto amplio del pasaje. Por eso es que Pablo dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted quiere ser un esposo piadoso, si usted quiere ser un padre piadoso, debe ser también un trabajador piadoso, que honre a Dios en eso, que entienda el lugar que tiene el trabajo en su vida y que usted ore al Señor rogando que le ayude a mantener la armonía, que comunique la gloria de Dios mientras usted hace lo que tiene que hacer en todas estas esferas. Según el versículo 8 del capítulo 5 de 1 de Timoteo, un signo de apostasía es que un hombre no trabaje para proveer para su casa. ¿Qué le parece? ¿Qué es apostasía? Dejar la fe. No está trabajando para su casa, no se está esforzando, no está haciendo lo que debe hacer, entonces está perdiendo la perspectiva de Dios, se está alejando de Dios, no está actuando consistentemente con su fe. Debo decir que hay excepciones en este caso. Los niños, las viudas ancianas, algunas personas con discapacidad han de ser cuidados, eso lo dice la palabra de Dios. Sus necesidades deben ser cubiertas, por supuesto. Hay personas especiales que debemos cuidar. De allí que los hombres piadosos, con las fuerzas que Dios le ha dado y el momento y la ocasión, pueden hacer lo necesario para sostener a los suyos y, como bien dice Pablo en otro lugar, tener lo suficiente para compartir con el necesitado. Y como bien dice en otro lugar, para promover el avance del reino de los cielos con sus finanzas, con su deseo de trabajar y el producto de ello. Eso es algo que la Biblia dice claramente. Pero es importante recalcar también que aunque nuestra responsabilidad es ayudar mientras trabajamos y producimos, también la visión bíblica sobre el trabajo ha de afectar cómo nosotros ayudamos. Sí, ¿cómo ayudamos? Porque debemos ayudar bien. De hecho, hay un libro titulado Cuando ayudar hace daño. Se los recomiendo. Porque nosotros no somos instituciones de beneficencia, ni personalmente como familia, ni como iglesia. Hay criterios bíblicos que hay que respetar, que promueven la gloria de Dios y el desarrollo saludable del individuo, promoviendo que trabaje. Si se quiere, dándole las herramientas para que haga lo que tiene que hacer. Porque a veces, teniendo buenas intenciones, nosotros hacemos daño, dándole a la persona que no debemos, dándole a los perezosos. Si nosotros ayudamos a personas que por no trabajar y por no esforzarse están padeciendo necesidad, en lugar de ayudarlos estamos haciéndole un daño increíble. Y esto es un principio que de hecho nosotros podemos ayudar y aplicar para la ayuda que damos a los individuos, para la manera como gobernamos la iglesia, pastores, y para la manera como inclusive vivimos como ciudadanos de esta nación y tenemos una perspectiva del Estado y sus responsabilidades ante el mundo. Hace bien el Estado en aplicar este principio también, o los que gobiernan. A veces ayudar hace daño, por eso es que eso forma parte del carácter, el saber hacerlo, trabajando de un hombre piadoso. Pero vemos entonces que hay un problema en Tesalónica, no estaban trabajando, se estaban entremetiendo en lo ajeno. Hay un mandamiento que trabaje
Y a los otros les dice, si tú ves a alguien que no trabaje, que no come entonces. ¿Cierto? Ahora vemos un ejemplo que propone el mismo Pablo. Hay un ejemplo. Vaya otra vez a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. ¿Estamos ubicados? Dice así: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, ellos lo tenían. Eran hombres de Dios predicando la palabra. Y dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo cede sus derechos con tal de que la iglesia en Tesalónica y los hombres crezcan de una manera piadosa, enseñándoles que un hombre de Dios que predica inclusive puede ser de ejemplo trabajando. Vemos que el apóstol entonces no trae solamente mandatos, sino también un ejemplo como un buen maestro. Y este ejemplo nos enseña varias cosas, y en primer lugar nos enseña que el trabajo forma parte del orden de Dios. Escuche bien, el trabajo forma parte del orden de Dios. El llevar una vida ordenada implica trabajar. Ordenada implica trabajar. Dios diseñó la vida para que sea un reflejo de su imagen. De hecho, fuimos creados a su imagen y su semejanza. De modo que no trabajar adecuadamente es comunicar algo incorrecto de Dios mismo. De allí que la pereza, el ocio, la negligencia sea pecaminosa y sea amonestada con severidad por Dios. Como dijimos, esta palabra desordenada o desordenadamente puede ser usada también en el sentido militar para dar una idea de romper la formación. Es interesante porque entonces si no trabajamos o andamos desordenadamente, rompemos el orden divino, el orden que Dios ha establecido. Recordemos, Dios mismo trabaja según Jesús. Entonces el trabajo forma parte del orden de Dios. Y en segundo lugar, este ejemplo nos enseña que el trabajo se ha de hacer con diligencia y esfuerzo. Aquí dice afán, es decir, diligencia. Día y noche, cuando fuere necesario, cuando toque. Hay que hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que nos enseña también este ejemplo. Hay personas que trabajan de noche y que sus trabajos son más forzados que otros trabajos. Hay otros que trabajan turnos nocturnos. Hay unos que son médicos y deben pasar toda una noche en vela cuidando a los enfermos o atendiendo a los que vienen enfermos. Hay otros que trabajan en la minería, en la explotación de petróleo. Hay otros que trabajan, no sé, pero sea lo que sea, el trabajo hay que hacerse con diligencia. Y cuando Dios en su providencia nos permita hacerlo, siempre y cuando estemos honrando las otras dos verdades que vimos anteriormente, cuidando a nuestra familia, honrando a nuestro matrimonio, a nuestra esposa, y cuidando y criando a nuestros hijos. Otra cosa que aprendemos de este ejemplo que Pablo nos presenta es que es irresponsable, escúchame, es irresponsable exigir sin trabajar. De lo contrario estaría siendo gravoso. Pero ¿por qué se es gravoso? Porque toda cosa que salga del diseño divino termina siendo una distorsión y en consecuencia molesto, incómodo, fuera de lugar e injusto. Pablo no quería hacerle gravoso a ellos y quería darle un ejemplo de trabajo. Este ejemplo también nos enseña que los ministros tienen derecho a ser remunerados por su trabajo. Que los ministros tienen derecho a ser remunerados por su trabajo. Sí, ser pastor es un trabajo y es arduo. No, ustedes se saben la historia del muchachito que decía que quería ser pastor, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿pero por qué quiere ser pastor? Ay, porque el pastor no trabaja.
Porque el pastor no hace nada. No hace nada. Díganle eso a Plinio o a Antonio para que vean. O examinen sus vidas y sus ministerios para ver si es que no hacen nada o que no es un trabajo, una labor, una vocación. Por eso es que tienen derecho. No porque no tengamos derecho a ello, dijo Pablo. Tenían el derecho, Pablo y lo que iban a predicar, sino para ofreceros como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. La labor ministerial es un trabajo que merece ser remunerada. Y no porque es que estemos robando a alguien. O no es porque nosotros queramos aprovecharnos, sino que en la medida que nosotros podamos tener más tiempo para prepararnos y predicar la palabra de Dios, la palabra correrá con fuerza. Dios atraerá a sus escogidos a sí mismo. En otro lugar, la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Pero en este caso, Pablo no exigió su derecho. ¿Por qué? Dice el pasaje que fue a fin de no ser carga económica, literalmente, a los hermanos de Tesalónica. Y eso nos pasa. Pregúntele a los pastores de Venezuela para ver si eso no pasa. Pregúnteselo. Pero con ello quiero irme también y leer para ustedes Hechos 20, una porción importante. Porque nosotros tenemos los ideales bíblicos, que es precisamente eso. El pastor se dedique completamente a la obra del ministerio y debe proseguirlo, y la iglesia debe proseguirlo con ahínco. Pero mire también lo que dice Pablo en su ministerio cuando reúne a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto y le da instrucciones antes de partir hacia Jerusalén o en su camino a Jerusalén. Pablo le dice en Hechos 20:31 a los ancianos pastores de Éfeso, a pastores, escúchese bien: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Una vez más. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, en lo que me ayudan en el ministerio, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, vean que parte de la teología de Pablo acerca del evangelio implicaba hablar del trabajo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si alguien no trabaja, no tiene cómo dar. Se pierde la bendición de dar, que es mejor que recibir. ¿Pero qué nos gusta a nosotros? Qué bueno que somos sinceros. Recibir y no dar. En este caso, Pablo, en los momentos que tuvo que trabajar, lo hizo. Se lo dice a los de Éfeso y se lo dice a los de Tesalónica. También creo que se lo dice a los de Corinto. De ninguna manera fue un pecado que Pablo cometió el hecho de que trabajara. En él, según las circunstancias que Dios le daba. Bueno, antes de terminar esa idea, nuestro contexto como país es un contexto bien complejo. Hay muchos hombres que anhelan servir. Tenemos muchos grupos anhelando predicar el evangelio, ser constituidos como iglesia, y que no tienen el privilegio de ganar lo necesario para dedicarse a tiempo completo al ministerio, ¿verdad? ¿O estoy hablando mentira? Esa es una realidad. Pero hermanos, en primer lugar, nuestro trabajo no es en vano. Y para armonizar con lo que dijeron los pastores anteriormente, vale la pena esforzarse y trabajar duro, arduamente. Pero no vale tanto la pena como para perder nuestras familias y nuestros hijos, nuestros matrimonios. Por eso pensemos que necesitamos pedirle a Dios sabiduría para armonizar en un país que tiene un contexto diferente al de los otros países. Y debemos ser muy sabios, pero eso implica que haya hombres piadosos, valientes, esforzados entre nosotros, que hagan lo que tienen que hacer. Que no estén llorando ni lloriqueando en cada esquina, quejándose por todo. Vean a Pablo.
En Pablo, según las circunstancias que Dios le daba, el trabajar fuera de la iglesia no era una contradicción. Al contrario, las veces que tuvo que trabajar día y noche lo hizo. Las veces que tuvo que usar sus manos para trabajar lo hizo. La cuestión para Pablo no se detenía en lo mucho que tenía que hacer, o en su cuerpo, o en sus cuerpos, en sus fuerzas. Su enfoque era cumplir con lo que Dios le había mandado hacer. Esa era su vida. Claro, los registros son que Pablo, en este caso, no tenía que cuidar de una esposa y unos hijos como quizás nosotros sí tenemos, ¿verdad? Y eso hay que verlo en su justo lugar. Pero el ejemplo sigue igual, porque él estaba poniéndose como ejemplo de hombres casados en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto. Hermanos, el trabajo para Pablo llegó a ser simplemente una herramienta que aportaba a su llamado y a la expansión del evangelio, a lo que Dios le mandó a hacer. Una herramienta. Él no trabajaba para sí ya, él trabajaba por causa del reino de Dios, y eso lo vemos en la manera como él usaba su dinero para su sustento del ministerio y para los necesitados, como dice Hechos 20. Si Pablo podía hacer algo para aportar ejemplo, si Pablo podía hacer algo para aportar dinero y constancia en su ministerio, ¿sabe qué hacía? Lo hacía. Con tal de que aportara. Y en los momentos que tuvo que abstenerse de alguna cosa, ¿sabe qué hizo? Se abstuvo de muchas cosas. Con sabiduría, pero siempre sin desenfocarse. De hecho, por estar enfocado es que él hacía lo necesario para promover el avance del evangelio. Ciertamente en ocasiones se hace necesario, mis amados hermanos, con el fin de avanzar el reino, que los ministros cedan sus derechos. Y con dolor hay que decirlo, pero con entusiasmo también. Que deban trabajar arduamente en el ministerio, pero también que deban trabajar arduamente fuera de él para obtener sustento. ¿No es el ideal? ¿Ni algo que debe ser permanente? Así que ha de llegar el momento en que el ministro puede estar honradamente apartado para el ministerio pastoral. Porque eso también es una labor honrosa, mi amado hermano. También es un trabajo arduo, uno muy fuerte, con mucho estrés. Así que esa ha de ser la meta, ha de ser una expectativa de cualquier hombre en la iglesia. Y tener este panorama nos va a ayudar a ser hombres piadosos en esto. Los pastores sí trabajan, no como dicen otros que no trabajan. Pero luego de ver este ejemplo y lo que nos enseña, Pablo da la corrección. Nos enseña la necesidad del trabajo. Él corrige. Vea 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Y pregúntese, ¿qué pasaría si algún hermano o hermana no se sometía al mandamiento bíblico que dejó Pablo? Bueno, él nos da un remedio para enfrentar esos casos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Hermanos, en estos versos el apóstol nos instruye para saber cómo la iglesia debe manejar casos de un andar desordenado. ¿Qué debemos hacer? De antemano, esto se aplica a todo andar desordenado, aunque en este pasaje se aplica en el caso del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se debía hacer? Apartarse de él según el pasaje. Que os apartéis. Versículo 14. No os asociéis con él. A veces hay ocasiones que es necesario aplicar el aislamiento social, según lo que dice Pablo a los de Tesalónica. Y ese aislamiento social disciplinario por parte de la iglesia, el propósito de eso es que se avergüence, que se dé cuenta de lo que está haciendo mal. Estamos hablando de un caso donde la persona no ha respondido a las reprensiones verbales. Ya se le ha dicho, yo les he dicho, he dado mi ejemplo, le dijo Pablo a los de Tesalónica.
Ya lo hemos hablado en este caso particular, esas personas siguen sin trabajar a pesar de las exhortaciones, y como iglesia hay que subir la intensidad de la amonestación, aislando al hermano para que se avergüence. Estamos hablando simplemente de una pérdida de beneficios que tiene que ver con el aislamiento de reuniones informales, para que se dé cuenta de su pecado. Todo esto es parte del propósito de Dios al salvar. Y además es una de las ventajas de vivir en comunidad, porque no nos dejan en nuestro pecado. En ocasiones, la iglesia pudiese recurrir a ese aislamiento como un medio para rescatar a un hermano que persiste en pecar sin mostrar un verdadero arrepentimiento. Así que el apóstol, conociendo su ganado, agrega el versículo 15. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. No es en este caso un distanciamiento basado en rencor o en malas intenciones o en malos sentimientos. No está hablando de eso. Es decirle al hermano, hermano, yo te amo, te aprecio, estoy orando por ti, pero mientras te mantengas viviendo en contra de la voluntad de Dios, no nos vamos a asociar contigo en esto y en esto. Pero porque nuestro anhelo es que te arrepientas y podamos restaurar nuestra relación. Date cuenta de lo que estás haciendo. Es ganar al hermano. Y en este caso quiero recalcar que la decisión del aislamiento social como una disciplina nunca, escúchese bien, es una decisión que se debe tomar como individuo, si no es algo que la iglesia decide. Porque se imagina, ay, él pecó contra mí, ya no le hablo más. No, él pecó, él me hizo esto, ya no lo voy a ver más, no me voy a juntar más con él. No, eche a andar los principios bíblicos de la amonestación hasta que sea necesario y rescate a su hermano. Así que nunca debemos tomar esta postura, en resumen, para tratar ofensas personales. Es tan peligroso no trabajar que al que no trabaje hay que amonestarlo, hay que disciplinarlo. Entonces, vamos a ver algunas apreciaciones prácticas de más y nos damos cuenta entonces que el trabajo es una herramienta. Hermano, el trabajo es una herramienta. Dios nos dio la herramienta para sostenernos y para ayudar al necesitado. Usa la herramienta con diligencia. Además, el trabajo es un promotor de la gloria de Dios. Porque al hacer lo que tú haces y al hacerlo bien en lo que hagas, con diligencia y excelencia, eso redunda en alabanzas y gloria de Dios, mi amado hermano. Hazlo bien para la gloria de Dios. Trabajar revela muchas de las excelencias de Dios en el hombre, de hecho. Como decíamos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Todo el gobierno, beneficio y productividad que tenía el hombre en la creación por mandato de Dios era la revelación de la única y especial imagen de Dios en el hombre, que el resto de la creación no tiene. Así que en lo que haces y haces bien, muestras la imagen de Dios en ti. Dios es glorificado en ti. Estás comunicando algo de Dios. Piensa en eso cuando tu trabajo te sea muy fastidioso. Y recuerda, ¿cómo estoy glorificando a Dios y qué estoy mostrando de Dios mientras hago lo que hago? Einar Billing, un teólogo, en su libro Nuestro Llamamiento, señaló lo siguiente. Él dijo o habló de cómo nuestra tendencia es buscar nuestra religión en el ámbito de lo extraordinario, en lugar de buscar nuestra religión en el ámbito de lo ordinario, en el día a día. Y sigue diciendo, sin embargo, en la vocación de Dios está oculto incluso las actividades mundanas u ordinarias de nuestras vidas cotidianas. Y esa es la gloria de Dios. Dios está sumergido en esas actividades cotidianas. Así que todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Vemos entonces cómo el trabajo llega a ser una herramienta y un promotor de la gloria de Dios. Revela muchas de las excelencias de Dios en nosotros, pero también el trabajo es una ocasión, hermanos. ¿Ocasión a qué? Bueno, una ocasión para predicar el Evangelio, para mostrar a Cristo. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo.
con nuestras vidas, con nuestras palabras. Trabaja entendiendo que Dios te dio un lugar para hacer misiones allí. Trabaja entendiendo que todos los que están a tu alrededor necesitan a Cristo, que no necesitas estar en África para hacer la labor de Dios. Necesitas estar en tu trabajo, con tu familia. Ese es tu campo misionero. ¿Quieres dar la vida por Cristo? Oh, cuánto quisiera dar la vida por Cristo, cuánto le amo, pero no le amas en tu trabajo, no le amas con tu esposa, con tus hijos. Es mentira que quieres dar la vida por Cristo. Da tu vida allí negándote a ti mismo cada día en favor de aquellos que están en tu entorno, en tu esposa, con tus hijos, por el bien de tus jefes. Cuida lo que es de tus jefes. Es una ocasión para predicar. ¿Quién quiere cuidarlo de sus jefes? Al contrario, queremos destruir a los patronos ahorita. Tito 2, 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, hermano, tienes la capacidad con tu trabajo, con las cosas que haces, de hacer el evangelio atractivo para las personas. Atractivo. Y lo que queremos es exaltar nuestros derechos sobre el trabajo y pisar entonces a aquellos que nos están dando trabajo para exaltar nuestras prioridades nada más. Pero haz el evangelio atractivo en tu trabajo, en lo que haces. Adórnalo con lo que haces y hazlo bien. No, claro que sí, yo predico en mi trabajo, pastor, ¿sabe? Porque yo tengo 8 horas de trabajo, pero agarro 3 horas y me hago el grupo de estudio ahí. ¿Y qué más hacen, mi hermano? No, solamente leemos la Biblia. Hermano, pero te están pagando en ese momento para leer la Biblia. No, te están pagando para trabajar. Y en eso también tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Suena bonito usar 3 horas de trabajo para un grupo de estudio, pero no te están pagando para eso. Cuidado cuando le robas el tiempo a tu jefe. Cuidado cuando le estás robando el tiempo por el que te está pagando. Ay, pastor, entonces ¿cómo predico? Hazlo bien, lo que tiene que hacer, y aprovecha cada ocasión y cada oportunidad. No robes el tiempo de aquellos que te están pagando por ese tiempo. Cuidado con eso, mi amado hermano. Por otra parte, jefes, porque hay unos que son jefes, ¿verdad? Recuerden que ustedes están llamados también en sus labores a comunicar el gobierno tierno, firme y misericordioso del Señor. Recuérdalo. Recuerda que tú necesitas comunicar a Cristo en tu gobierno como jefe, siendo justo, puntual en tus pagos a los que trabajan para ti, cumpliendo con tus proveedores, cumpliendo con las personas con tus clientes, atendiendo y buscando el bien de esas personas, porque sabes, tú también eres cristiano, y si quieres ser hombre piadoso, debes entonces también procurar que otros conozcan a Cristo con tu ejemplo como jefe o dueño de tu empresa. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás adornando el evangelio con tu proceder como jefe? Obviamente todo esto implica armonizar nuestra vida entre todas las cosas que ya hemos aprendido. Armonizarla, pedirle a Dios mucha sabiduría. Y yo sé que algunos nos vemos reprobados en esto, pero créeme que si estás escuchando esto es porque Cristo quiere que te arrepientas también y que le veas, que sigas su ejemplo. Cristo cuando tuvo que trabajar lo hizo, y cuando tuvo que dedicarse al ministerio lo hizo. Él entendía que todo lo que era en ese momento redundaba para que su vida sea perfecta y justa, para reunir los méritos necesarios para alcanzar tu salvación y mi salvación. Él trabajó, mi hermano. Dios trabajó. Y eso no hay que perderlo de vista. Así que tenemos el mayor ejemplo en Cristo Jesús para hacer lo que debemos hacer como señores, pero también como aquellos que estamos supeditados a la autoridad de otro, porque Cristo también lo hizo bien así. Se sometió en todo. En conclusión, hermanos, el trabajo no es una maldición, no lo es. Es una bendición de Dios. Los cristianos han de ser conocidos por ser trabajadores, buscando no ser una carga a su prójimo ni a su comunidad. Todo lo contrario. Todo lo contrario.
Por otra parte, recuerden, el ocio es el ambiente ideal para el brote de chismes y vanas conversaciones. Cuídate de eso. Haz lo que tienes que hacer. Invierte tiempo en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo y en tu iglesia. Y créeme que no tendrás tiempo de ocio. Inviértelo bien, porque inclusive el tiempo de recreación con tu familia no es ocio. Vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Es una inversión correcta en lo que debemos hacer. Evitemos el ocio entonces a toda costa. Fuimos creados para estar ocupados la mayor parte del día. Y recuerda, si ya no necesitas trabajar o tienes tiempo, bueno, invierte tu tiempo en lo que promueve el avance del reino. Invierte tu tiempo en tu familia, en tus hijos, ámalos. También recuerda que el trabajo tiene el propósito de ayudar a los necesitados. Haz misericordia. Demos prioridad con nuestras finanzas a los que no tienen la capacidad de trabajar. Y si vamos a ayudar a los que sí pueden trabajar, la mejor manera es dándole trabajo a esas personas para que ellos mismos ganen su sustento. Enséñalos a pescar, ¿verdad? Ayuda a los necesitados. Ayuda al hermano amonestándolo o dándole trabajo. Hermano, reacciona. Hay que hacer lo que hay que hacer. No, que no tengo ropa, toma la ropa. No, que no tengo el pasaje, toma el pasaje. Y ahora. Por otra parte, el hecho de que no debamos afanarnos o que confiemos en la providencia de Dios no significa que debamos apartarnos de la sociedad o que dejemos de hacer lo que es nuestra responsabilidad, hermano. Cristo dignificó el trabajo cuando trabajó. Y lo hizo como carpintero. Y luego cuando trabajó como ministro. Nosotros necesitamos recordar que Dios te estableció el orden para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy que el hombre piadoso tiene una doctrina correcta, incluyendo la doctrina del trabajo. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos que un hombre piadoso es diligente en mantener una vida ordenada. Gracias, Señor. Una vida laboral ordenada. Gracias por enseñarnos, Señor, que un hombre piadoso es diligente en armonizar su familia con el trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que un hombre piadoso se aparta del ocio y la pereza. Aprovecha el tiempo. Gracias por ser nuestro ejemplo, oh Cristo. Gracias por enseñarnos, Padre, que un hombre piadoso piensa en cuidar a su familia y a los necesitados que están a su alrededor. Y por eso trabaja duro. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos que un hombre piadoso es aquel que entiende que su trabajo es un instrumento de Dios para que su nombre sea glorificado. Gracias por enseñarnos que tú estás involucrado en la totalidad de nuestras vidas. Nada se escapa de ti, Señor. Te pertenecemos por completo. Gracias, Señor. Síguenos ayudando hoy y que esto no caiga en el piso, sino que al contrario, traiga muchos frutos en mis hermanos, en mi propia vida, en la vida de mis hermanos, de mis consiervos, Señor. Que amemos a nuestras esposas, pero que primero te amemos a ti. Que nuestro amor a ti se refleje amando a nuestras esposas, amando a nuestras familias, amando a nuestros hijos, amando nuestro trabajo, amando nuestra iglesia local y comportándonos como ciudadanos de esta nación para tu gloria también. Síguenos acompañando y que por favor podamos estar aquí nuevamente para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.